Buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase teórica del día de hoy, que es sobre síndrome coronario agudo. ¿Ok? Esta clase, en lo particular, para mí es un tema muy bonito. Es un tema que abarca recordar mucho de lo que ustedes han visto en fisiopatología, en medicina interna uno, y poder de pronto fijar algunos conceptos que son importantes para cuando ustedes tengan pacientes que llegan con sintomatología compatible con síndrome coronario agudo, ¿no? Y es algo que independientemente de la especialidad que ustedes elijan, los primeros años de la carrera siempre estamos, eh, digamos, ante estos casos. No va a faltar un paciente que llegue con sintomatología compatible con síndrome coronario agudo. Y es importante entonces que podamos hacer la identificación clínica y luego poder seguir el algoritmo, como lo viene pautando ya la Sociedad Americana de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología, que precisamente este año, más o menos creo que ha sido entre marzo y junio del 2025, eh, nos brindaron una actualización de la guía de manejo de síndrome coronario agudo, ¿no? Es una guía que tiene 103 páginas, está disponible en inglés, creo que no le he podido encontrar en español como tal, pero está bastante interesante. Voy a hacerles también una aproximación de los conceptos que se manejan en esta guía ya para la mitad de la clase en adelante. Pero en la primera mitad vamos a conversar sobre algunas generalidades, vamos a recordar algunos conceptos y sobre todo vamos a tratar de identificar los pasos importantes para poder diagnosticar un infarto agudo de miocardio y poder diferenciarlo precisamente del que tiene un segmento ST elevado del que no lo tiene, con el fin de que esto mejore la supervivencia de los pacientes que atendemos. ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar mencionando que el síndrome coronario agudo abarca tres entidades como tal, ¿no? Abarca el concepto de angina inestable, el concepto de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. ¿Ok? Para esto, nosotros debemos saber cuáles son las diferencias clínicas, electrocardiográficas y laboratoriales, precisamente para poder hacer la diferencia entre las tres entidades. Las tres entidades como tal tienen riesgo de complicaciones y de mortalidad, unas más que otras. Definitivamente la cabeza, el infarto agudo de miocardio con elevación de ST es la condición más peligrosa, con mayor mortalidad y con mayor riesgo de secuelas como tal en el tejido cardíaco, en el funcionamiento del aparato cardiovascular. Entonces, para eso yo obviamente he revisado como tal en la guía también se había variado algún concepto. Sin embargo, este concepto es universal y es un concepto que nosotros ya conocemos desde hace varios años y ustedes también. Así que solamente me animé a ponerlos como para recordar, ¿no? Para empezar, todo, todo parte usualmente o en la mayor parte de los casos de un dolor torácico, ¿no? Un dolor que tiene varias características, pero ese dolor que es precordial, que tiene una intensidad progresiva, que puede irradiarse a ciertas zonas típicas, ¿no? Como mandíbula, brazo izquierdo, miembro superior izquierdo. Obviamente, como una de las características principales para poder diferenciarlo, por ejemplo, de otras entidades como la angina estable, es precisamente la duración y cómo o qué lo estimula para iniciarse y con qué sede. ¿Ok? Una de las características claves en este caso es el tiempo, ¿no?
Cuando hablamos de un dolor torácico precordial de tipo opresivo, que dura más de 20 minutos, siendo este el punto de corte más usado, ya estamos hablando ya estamos hablando de un síndrome coronario agudo, y entre ellas las tres posibilidades que les mencionaba, ¿no? Tenemos entonces que ante un dolor torácico mayor de 20 minutos deberíamos plantearnos una posibilidad de angina inestable. Y la angina inestable no tiene otra definición más que de ser también una isquemia miocárdica, pero que no llega a la muerte celular o a la llamada necrosis. El mecanismo es el mismo en los tres, digamos, en las tres entidades que abarca síndrome coronario agudo, ¿no? Hay una disminución del flujo sanguíneo a nivel de las arterias coronarias, y obviamente esto va a generar cambios en la recepción de oxígeno de las células y finalmente va a llegar a la muerte celular en varios de los casos. También se caracteriza por un dolor torácico intenso, como les decía, más de 20 minutos, que se puede generar incluso en reposo, no necesariamente está asociado a una actividad, y que podría ser con los nitratos. Podría ser también incluso con reposo, si es que fue generado por alguna actividad, pero lo más usual es que se genere, ¿no? En reposo o en mínima actividad, y pues es algo inusual, ¿no? Porque no debería pasar así. Pero la diferencia, muy aparte de la descripción clínica, la diferencia en estos casos radica en el electrocardiograma y radica en los biomarcadores. Entonces, el electrocardiograma, así como la clínica del paciente, me refiero específicamente al dolor torácico, pueden ser muy similares al infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Podemos tener un paciente que viene con dolor más de 20 minutos, podría tener ya cambios electrocardiográficos, específicamente una depresión del segmento ST o alteración de la onda T como tal. Y la diferencia entre ambas entidades es que en el caso de angina inestable no vamos a ver la elevación de biomarcadores como troponina. Troponina ya sea la convencional o la ultrasensible. Y por otro lado, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, pues ya habla de una isquemia asociada a necrosis o muerte celular, que podría haberse derivado de una mayor duración de la disminución de este flujo a nivel coronario, una mayor obstrucción, o sea, una mayor magnitud del trombo, de la microembolia. Y aquí sí, precisamente por este daño en el tiempo y la magnitud del mismo, se genera liberación de marcadores de necrosis. Y entonces aquí sí vamos a tener troponina positiva. Este daño, ya como tal, debemos conceptualizar que es irreversible, ¿ok? Y se beneficiaría de angiografía temprana, quiere decir de métodos invasivos para poder detectar o diagnosticar la obstrucción coronaria y de pronto poder darle una solución, ¿no? Lo cual no pasa en angina inestable. En angina inestable podemos hacer el diagnóstico como tal y de pronto podemos darnos un poco más de tiempo de programar al paciente para un examen mínimamente invasivo o ampliarle los estudios, pero claro, siempre teniendo en cuenta que es una situación riesgosa que ya el paciente ha vivido y que podría volver a repetirse e incluso evolucionar rápidamente a una situación mucho más grave. ¿Ok? Aquí voy a tomar varios conceptos que me parecen claves para el diagnóstico, y entonces para ello hay que recordar un poco de electrocardiografía, de lo que ya hemos venido conversando en las clases pasadas, que yo les decía que primero que hay que conocer lo normal del electrocardiograma. Ya sabemos muchos detalles de electrocardiografía que hemos venido repasando en las últimas clases, entre ellas, por ejemplo, cómo tomar un electro, sabemos qué representa cada onda electrocardiográficamente hablando y cómo se relacionan estas ondas incluso con la actividad eléctrica del corazón, que parte del nodo sinusal.
Y entonces hemos podido identificar varias patologías, entre ellas las arritmias, los bloqueos. Y el día de hoy toca hablar específicamente de una característica obviamente patológica del electrocardiograma que de pronto no habíamos conversado, que es el punto J. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, nosotros tenemos una distribución del electrocardiograma tal cual en la normalidad, una onda P que se sigue de un complejo QRS. Y precisamente, si nosotros, creo que aquí tengo un ejemplo mucho más claro, si nosotros seguimos la distribución normal de la onda S, normalmente la onda S debe llegar por debajo de la línea isoeléctrica, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver si me funciona el lapicero. Un ratito. A ver. Esta es nuestra línea isoeléctrica, ¿verdad? Lo que estoy trazando ahorita. Que en el siguiente gráfico también se ve aquí, que no necesariamente tiene que coincidir con la línea trazada por el papel milimetrado, pero se entiende que es la línea donde se van a apoyar la mayor parte de ondas o complejos o curvas que, digamos, son positivas. Por debajo de esta línea se trazan puntos negativos. Entonces, sabemos que Q y S son ondas que van a llegar por debajo de la línea eléctrica. Y precisamente cuando la onda o el complejo con la onda S termina, llega a la línea eléctrica y hace o dibuja el segmento ST para dar inicio a la onda T, es precisamente este punto el que nosotros observaremos y veremos que si está por encima de la línea isoeléctrica, pues se llamará punto J y esto nos va a determinar un diagnóstico electrocardiográfico en infarto agudo de miocardio, ¿ok? Pero hay criterios para ello, ¿no? Normalmente nosotros podemos ver la elevación del punto J, ¿no? Que es esta terminación de la onda S y el inicio del segmento ST, podríamos verlo ligeramente elevado en algunas derivadas, pero entonces para eso se han creado criterios que me determinan que a una determinada cantidad en el eje vertical, ¿no? En el eje de los milivoltios, si este punto J se eleva, me va a dar diagnóstico de infarto agudo de miocardio, ¿ok? Entonces, esta diapositiva, por ejemplo, es clave para poder entender las siguientes, ¿ok? Vamos a hablar específicamente ahora de infarto agudo de miocardio ST elevado y de los criterios diagnósticos electrocardiográficos. Ya hemos hablado de las tres entidades en global de síndrome coronario agudo, pero ¿por qué hago más hincapié en el infarto con ST elevado? Precisamente porque hay mayor complicación, hay mayor mortalidad y obviamente hay que actuar de acuerdo a, hay que actuar de acuerdo a los tiempos, ¿ok? Esto es muy tiempo dependiente. A menor tiempo nos toma el diagnóstico, menor tiempo nos toma el traslado del paciente, mucho mayor será su supervivencia. Entonces, esto es bastante sencillo. Simplemente es cuestión de que lo recordemos y fijemos estos conceptos, ¿ok? Cuando yo les hablaba del punto J, hay que estar contando los cuadraditos, ¿ok? Que distan de la línea isoeléctrica. ¿Cuántos cuadraditos se eleva el punto J de la línea isoeléctrica? Entendiendo que cada uno mide 1, ¿ok? Entonces, 1 milímetro. Entonces, la definición para que yo pueda diagnosticar un infarto agudo de miocardio ST elevado, por esta descripción, o sea, segmento ST elevado, me voy a apoyar pues en la posición del punto J. Esto obviamente solo es una descripción electrocardiográfica. Para ello, para yo diagnosticar infarto como tal, debo valerme claramente de la clínica del paciente y de los criterios electrocardiográficos, si es que los encuentro, y del biomarcador. ¿Ok?
que muchas veces tampoco se eleva de forma temprana. Entonces, cuando nosotros tenemos, estamos hablando específicamente de criterio electrocardiográfico, vamos a tomar en cuenta que nuestro punto J, porque seguimos hablando del punto J, ¿ok? Nos hace el diagnóstico de infarto agudo de miocardio ST elevado cuando hay una elevación de más de 1 milímetro del punto J sobre la línea isoeléctrica en cualquier derivada, excepto en B2 o B3, ¿ok? Por eso les decía que esta y esta diapositiva son claves, ¿ok? Entonces, nuevamente vamos a repetir. La elevación de este punto J, ¿ok? En cualquier derivada, más de 1 milímetro, ¿ok? Específicamente que sean 2 derivaciones contiguas, me va a dar la descripción de infarto agudo de miocardio ST elevado, excepto en B2 y en B3, que son derivadas precordiales, ¿ok? Aquí en derivadas precordiales yo voy a hacer una diferencia. Tengo que observarlas bien y tengo que medir bien la elevación de mi punto J. Y esta diferencia va a radicar en el género del paciente, ¿ok? Van a hacer una diferencia si es hombre o si es mujer. Diría yo que en la mujer es mucho más fácil, porque basta que en B2, B3, el punto J en la mujer se eleve 1.5 milímetros para yo hacer mi diagnóstico, ¿ok? Sin embargo, en el hombre también radica o hay una diferencia en relación a la edad, ¿ok? Normalmente los infartos agudos de miocardio son mucho más frecuentes en varones de más de 40 años. Es raro ver que un infarto se dé en un varón menor de 40 años, ¿ok? Porque aparentemente la edad pues es un factor de riesgo y obviamente en alguien menor de 40 años no solemos pensar que haya factores vasculares asociados, ¿no? Normalmente asociamos esta edad con menos condiciones de morbilidad, de pronto una tendencia más a, a tener una vida más saludable, como ejercicio, dietas, etc. Entonces es más raro, pero no es imposible. Ya se ha visto con los años que esta frecuencia ha ido aumentando en menores de 40 años, precisamente porque tienen antecedentes familiares, ¿ok? Que es uno de los principales factores de riesgo también para ellos. Entonces, en los pacientes varones mayores de 40 años, que es el grupo predominante que sufre infarto agudo de miocardio ST elevado, tendríamos que ver en B2 y B3, en estas dos derivadas contiguas, que el punto J más bien se va a elevar más de 2 milímetros. ¿Ok? Y en el varón menor de 40 años, el punto J se eleva más de 2.5 milímetros. ¿Ok? Esa es, o este es, digamos, el criterio electrocardiográfico para que yo pueda describir este hallazgo de segmento ST elevado en mi electrocardiograma como parte del diagnóstico de un IMA o de un infarto agudo de miocardio con esta descripción, o sea, ST elevado. ¿Ok? Entonces, traten por favor de prestar suma atención a esta diapositiva porque creo que es con una o dos más son claves para que ustedes puedan entender el resto del tema, ¿ok? Y vaya fluyendo con tranquilidad el diagnóstico. Muy bien. Aquí vamos a ver la distribución de lo que es la circulación coronaria, ¿ok? En la medida que vamos pasando las diapositivas, yo les voy a ir mostrando, por ejemplo, que el corazón tiene una distribución o está caracterizado por caras o por áreas, ¿no? Y eso es no porque a alguien se le haya ocurrido que es de pronto más fácil o que es más bonito, o que se puede dibujar mejor, sino que tiene una razón en la circulación coronaria como tal, ¿no? Entonces van a tener infarto de cara inferior o cara diafragmática, ¿no? Van a tener infarto de cara lateral, van a tener infarto de cara anterior
y van a tener infarto de cara posterior, van a tener infarto de ventrículo derecho, etc. Entonces, aquí lo que debemos hacer es correlacionar, ¿ok? Las derivadas del electrocardiograma, las caras del corazón y la arteria responsable. Y para eso, este gráfico diría yo que es sumamente importante. O sea, si ustedes entienden este gráfico, entendieron el 80% de la clase, ¿ok? Y entendieron incluso, ¿no? De este gráfico se deriva mucho la lógica del tratamiento también. Entonces, de este gráfico se deriva la magnitud del problema. Y es que en este gráfico podemos ver cómo hay una distribución de las caras del corazón, como yo les mencionaba, qué derivada se asocia en el electrocardiograma y qué arteria está comprometida. ¿Ok? Entonces, cuando uno lee un electrocardiograma, tiene que, y está buscando infarto, tiene que asociar estos tres conceptos. ¿Ok? Voy a ir un ratito un poco más adelante. Vamos a volver a explicar esa diapositiva que les menciono. Pero así normalmente se ven los electrocardiogramas. Incluso pues, la parte de abajo siempre tomamos un dedo largo, ¿ok? Pero aquí les voy a mostrar entonces las derivadas que normalmente nos va a mostrar el electrocardiograma. Ustedes ya las conocen, las ven todos los días. El tema aquí, para yo hacer un buen diagnóstico más rápido, más dinámico, es que sepa yo cómo leerlo, ¿ok? Una cosa o una característica de electrocardiografía es la primera visión que yo les daba en las clases anteriores, ¿no? Que les decía, bueno, hay que ver la frecuencia, hay que contar los cuadraditos, hay que ver dónde está el eje del corazón, hay que ver anormalidad de ondas, etcétera, etcétera. Y otra cosa es leer tu electrocardiograma buscando específicamente infarto, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, la lectura es un poco diferente. La lectura ya no solamente es solamente viendo de pronto la generalidad o viendo así como que rápidamente todo el electro, ¿no? Acá hay que buscar las áreas de acuerdo a las caras del corazón y esto a su vez por la circulación coronaria. Entonces yo normalmente cuando busco infarto empiezo a leer, ¿no? D1 y ABL, ¿ok? Porque esta es una cara lateral alta. Luego voy a buscar o voy a mirar específicamente D2, D3 y ABF, que es mi cara diafragmática. Y luego voy a empezar a, digamos, ABR no lo veo, ¿ok? ABR siempre tiene que ser negativo, ¿ok? Pero sí me dejo entender que ahora lo que tengo que hacer es leer de acuerdo a las caras que me representan o que están representadas en las derivadas electrocardiográficas. Entonces también voy a empezar a leer, por ejemplo, B1 y B2, que es el septum, B3, B4, que es cara anterior, y B5, B6, las voy a mirar porque es cara lateral baja. Entonces, todo eso yo lo sé a partir de este cuadro, ¿ok? Entonces, vamos a repasar un poco y vamos a asociar lo que les acabo de decir con circulación o con la arteria comprometida. Cuando yo hablo de la cara inferior del corazón, por ejemplo, o estoy tratando de buscar infarto de cara inferior o cara diafragmática, tengo que específicamente mirar mis derivadas de 2, de 3 y ABF, que son los que reflejan mi cara inferior. Y esta cara inferior está irrigada por la arteria descendente posterior. ¿Ok? Muy bien. Si nosotros buscamos, por ejemplo, infarto de cara septal, vamos a ir directamente a mirar las derivadas B1 y B2. Y este septum, ¿ok? Está irrigado de dos formas. Los dos tercios anteriores tienen una irrigación de la descendente anterior y el tercio posterior tiene rama o está irrigado por la descendente posterior, ¿ok? Aquí también particular observación. Tiene doble irrigación. Muy bien, y cuando hablamos de la cara anterior del corazón, vamos a ver directamente
las derivadas B3 y B4. Aquí la irrigación predominante y por su nombre mismo está dada por la descendente anterior, ¿ok? En el caso de las laterales o caras laterales, ya sea baja o alta, y les decía que la baja está relacionada a B5, B6 y la alta a D1 y a BL, están dadas por la circunfleja, ¿ok? Y en el caso de la cara posterior y el ventrículo derecho, pues aquí hay una particularidad, ¿ok? Entonces, no se olviden lo que les decía la vez pasada en la clase de electrocardiografía o de arritmias, que es sumamente importante saber cómo colocar los electrodos, sí, pero también hay que saber que cuando tú identificas, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio de cara diafragmática y ya ahorita lo asociamos, ¿no? Está dada por o está irrigada por la descendente posterior, tengo yo que tomar un electrocardiograma que también me refleje cara posterior, o sea, B7, B8 y B9, ¿ok? ¿Y eso por qué? Porque también está irrigada esta cara por la descendente posterior. Entonces, si yo sé que mi descendente posterior está obstruyéndose y que me está infartando en la cara diafragmática, hay una posibilidad altísima de que también me esté infartando la cara posterior del corazón. Por eso es necesario que yo amplíe mi visión del electrocardiograma. Y es por eso que tengo que saber cómo tomar esas derivadas, ¿ok? Entonces, y cuando hablo, ¿no? Que también es otra, digamos, otra de las excepciones, que no es, digamos, no es tan frecuente como que sacar las derivadas posteriores, ¿no? También amplían la cara derecha del corazón. ¿Por qué? Porque podría asociarse también el infarto de ventrículo derecho con infarto de cara posterior. Entonces, también tienen que recordar que cuando yo pida una ampliación o alguien les pide una ampliación para descartar infarto de ventrículo derecho, pues tienen que colocar los electrodos en espejo. O sea, al revés, nada más, B3, B4, B5 y B6. ¿Ok? Ahora, la coronaria derecha, obviamente, es la arteria que se compromete cuando hay infarto de ventrículo derecho. ¿Ok? Bueno, esto les tiene que haber hecho recordar el concepto que teníamos en anatomía y el concepto que teníamos en fisiopatología y lo que se vio finalmente en medicina interna 1. Es solamente un recordar. ¿Y por qué les mencionaba yo esto? Ven, acá están la posición de las derivadas, ¿ok? Las derivaciones normales, las derivaciones derechas y las derivaciones posteriores, ¿ok? Eso lo hemos conversado la vez pasada. Por favor, siempre repasen el concepto porque les va a pasar en algún momento y tienen que hacerlo, tienen que colocar bien los electrodos. Muy bien, vamos a ir a esta imagen un rato. Y la forma entonces de leer el electrocardiograma buscando infarto agudo de miocardio radica en esto. Radica precisamente en que yo ya sé qué derivadas se unen, ¿no? Para yo buscar infarto de determinadas caras del corazón. Y esto dado precisamente por la circulación coronaria, ¿ok? Acá, bueno, podemos ver un poco de circulación coronaria para el que de pronto no lo tiene muy presente. Tenemos pues el tronco de la coronaria principal, luego tenemos la arteria coronaria izquierda, ¿no? Y de la izquierda pues emergen ramas, principalmente la descendente anterior, y luego también tenemos las arterias circunflejas, de estas las arterias marginales, ¿ok? Y muchas veces también podría derivarse una rama que da para el segmento lateral posterior, ¿ok? De la arteria circunfleja. Y entonces, cuando nosotros vamos al otro lado, o sea, hacia el lado derecho, vamos a ver el tronco de la coronaria derecha, que da ramas precisamente para el ventrículo derecho, da rama descendente posterior y da también marginales, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta que cuando nosotros hablamos
de esta circulación en especial, la coronaria derecha también tiene una relación con la descendente posterior. Entonces, por eso es que, repito, este concepto, porque muchas veces nos vamos olvidando, ¿no? Ah, ya, bueno, tiene infarto de cara diafragmática, cara inferior, bueno, ya, ¿no? Ahí está. Pero no, hay que ampliar los electrocardiogramas a visión posterior, o sea, derivadas posteriores y derivadas derechas. ¿Ok? Y recuerden, ¿no? Que el infarto de cara diafragmática es muy frecuente eh, mal diagnosticarlo, ¿no? Se infravalora. Para empezar, siempre tienen que tener en cuenta que hay pacientes que no van a llegar con un dolor típico. No todo paciente infartado, porque el libro lo dice, va a llegar pues con el dolor retroesternal o dolor precordial, opresivo, que se irradia mandíbula y abrazo izquierdo, ¿no? Ese es el paciente en la mayoría de casos. Sin embargo, tenemos nosotros que saber valorar las excepciones. ¿Y por qué menciono infarto de cara diafragmática? Precisamente porque esto nos da características de excepción. El paciente que infarta cara diafragmática o cara inferior muchas veces tiene un disconfort no precordial, sino epigástrico. Y muchas veces se maldiagnostica porque incluso no manifiesta un dolor típico, sino es un dolor pues que más parece gastrointestinal que otra cosa, sobre todo en el paciente diabético. El paciente diabético que infarta cara diafragmática y que tiene alto riesgo de infartar cara diafragmática por el problema macrovascular que tiene todo diabético, también recuerden que tiene neuropatía. Y entonces el dolor no lo siente igual. Puede sentir disconfort, puede ir a la emergencia porque tiene como disconfort en el epigastrio, ¿ok? Y entonces para eso nosotros tenemos la capacidad de asociar factores de riesgo con, digamos, la descripción clínica, digamos, hallazgo electrocardiográfico y con biomarcadores. O sea, es un conjunto de valoraciones que finalmente, bajo nuestro criterio, tendrán un diagnóstico. En el caso del diabético es un paciente muy particular, que como les digo, ya tiene daño macro y microvascular y entonces el riesgo de hacer infartos es alto. La frecuencia en la que haga infartos de cara diafragmática también es elevado. Y precisamente porque son pacientes, como les decía, mal diagnosticados, ¿no? Que llegan con disconfort epigástrico y bueno, les dan un omeprazol y los envían a casa. Y muchos de ellos o evolucionan mal y pueden fallecer fuera del hospital, como que hay otros que evolucionan mal y vuelven a la emergencia. Entonces, precisamente manifestando de pronto más disconfort y entonces tú dices, bueno, no, le duele más el estómago, no sé, pues otro omeprazol, ¿no? Entonces, hay que tener cierto criterio cuando uno recibe ese tipo de paciente para poder mmm, no menospreciar lo que el paciente nos está diciendo. Yo entiendo que muchas veces los pacientes, hay muchos pacientes que de pronto pueden enmascarar síntomas o pueden no describir bien, son malos informantes, etcétera. Pero para eso estamos nosotros y lo aprendido en el ABCDE, por ejemplo. Claramente un paciente diabético que se esté infartando y que de pronto no me presenta un dolor típico, ese es el momento de que yo valoro y asocio lo que encuentro también en las funciones vitales, en la descripción de la piel, en la descripción de la circulación, valoro llenado capilar, valoro palidez, valoro si está diaforético, valoro los signos vitales. Entonces, todo eso me tiene a mí que dar un concepto de mayor riesgo o no. Y para eso, eh, hasta el momento, digamos, es clínica la visión. Y de acuerdo a mi visión clínica, yo tomaré decisiones de tomar el electrocardiograma o de ampliar con biomarcadores. Pero siempre acuérdense de ese tipo de paciente que es sumamente importante y que puede tener un alto riesgo de mortalidad si uno no atiende bien el problema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora unos cuantos electrocardiogramas. Un ratito por acá. Vamos a borrar esto para que lo vean bien. ¿Ya? A ver, vamos a hacer nada más un pequeño ejercicio. ¿Sí? De acuerdo a mi criterio, digamos, estudiado en la tabla previa, ¿no? En la tabla donde yo hablaba sobre la elevación o la magnitud de la elevación
del punto J, voy a buscar precisamente esa elevación de punto J de acuerdo a las caras del corazón. Entonces, buscaré, por ejemplo, elevación del punto J en la cara lateral alta, que es D1 y ABL. Yo en ABL y en D1 veo elevación de punto J. Con respecto a la línea eléctrica, ¿no? Siempre busquen la línea eléctrica. Aquí, por ejemplo, está la onda P, una Q imperceptible, una R alta y una S, ¿no? Y aquí también vamos a buscar la onda P más... Esa sería mi línea eléctrica. ¿Ven elevación de punto J? No, doctora. No. Vamos a ver cara diafragmática. Cara diafragmática es de 2, de 3 y ABF. Aquí, por ejemplo, es marcada la diferencia, ¿no? Yo tengo aquí mi línea eléctrica y voy a buscar mi punto J. Esta es mi onda P, esta de acá, mi Q, R y la S, que es como si estuviese subida, ¿no? La jala el segmento ST. Entonces, este es mi punto J, por ejemplo. ¿Cómo está mi punto J con respecto a mi línea eléctrica? Un poco elevado, doctor. O elevado, ¿Cuánto, sí. cuánto de elevado? Un poco tal vez es una descripción muy cualitativa, ¿no? Pero ¿cuánto? Acá tenemos los cuadraditos. A ver, ¿cuánto se ha elevado este punto J de la línea eléctrica? 3, doctora. Muy bien, más o menos son 3 milímetros. Muy bien. Vamos a ver D3. D3 tiene también una línea eléctrica aquí. ¿Y cuánto se ha elevado mi punto J? 5. Más o menos 5, ¿no? Bueno, un poco más, creo, 1, 2, 3, 4. Ah, no, sí, está bien, 5. Muy bien, y vamos a ver ABF. ABF tiene una línea eléctrica aquí. ¿Cuánto se ha elevado punto J? 4. 4. Muy bien. Sí me dejo entender, ¿no? O sea, esto es lo que uno tiene que ir buscando de acuerdo a las caras y con el criterio que manejábamos de los pacientes, si son varones, si son mujeres, de acuerdo a las derivadas contiguas y a B2, B3. ¿Ok? Pero acá estamos en el criterio todavía de cualquier derivada contigua y D2, D3 son derivadas contiguas. O sea, por lo tanto, si yo tengo ya con esta visión de elevación de punto J más de 1 milímetro en derivadas contiguas, independientemente que sea hombre o mujer, ya tengo yo un diagnóstico de infarto agudo de miocardio ST elevado, ¿verdad? Y como ya ustedes saben la circulación y ya saben, digamos, las caras asociadas a las derivadas del electrocardiograma, vamos a decir que D2, D3 y ABF son cara inferior. Entonces, hasta el momento, hasta donde vamos viendo, eso es un infarto de cara diafragmática o cara inferior, ¿ok? ¿Y se acuerdan cuál era la arteria que se comprometía en la cara inferior? La descendente posterior. Muy bien, la descendente posterior. Entonces yo debería, de todas maneras, ampliar mi información después de ver la totalidad de mi electrocardiograma en este momento. Vamos a ver ahora las derivadas precordiales, que me hablaban del septum, me hablaban de cara anterior y me hablaban de la cara lateral baja. Voy a buscar si, por ejemplo, de mi línea eléctrica hay elevación del ST o del punto J, perdón, en B1 y en B2. ¿Cómo está eso? En B1 está también elevado. A ver, acá está el Q, acá está el R y acá está la S bien marcada en negativo, ¿no? Sí, podríamos decir que este punto J también se eleva. ¿Ok? Aquí. Como 3 milímetros. Y buscamos acá también, ¿no? De la B2, Sí, punto J, 1. ¿no? Uno. También, ¿no?
Ahora, ¿por qué será? ¿Por qué yo también estaré viendo estas imágenes en B1 y en B2? ¿Quién se acuerda? Y todo radica en el cuadro Porque anterior. había excepciones en el B2 y en el B3 si era hombre o mujer. No, de eso. Y del más recuerden este 2 cuadro. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que hay un compromiso de descendente posterior y que me está infartando cara inferior del corazón, ¿qué tendría que ver el septum? Miren el cuadro. Miren el cuadro. ¿Por qué es la misma arteria que la compromete? Porque también hay un compromiso aquí o sea, también hay una irrigación, hay una rama que me da una irrigación hacia el septum, que también es la descendente posterior. Entonces, esta es la manera de ir asociando los hallazgos electrocardiográficos. No es porque sean hallazgos así aislados, no, todo tiene un porqué. Y todo tiene un porqué precisamente en la irrigación coronaria. Entonces, no me parecería raro. Yo hubiese estado esperando que B1 y B2 también se vean ligeramente alteradas, ¿ok? Y vamos a ver B3, B4, que no tiene nada que ver ahorita B3, B4 con la descendente posterior, al contrario, es con la descendente anterior, ¿recuerdan? ¿Y cómo está el punto J en B3 y B4? Vamos a ver acá. También está elevado. ¿Sí? Yo no lo veo elevado. Esta es mi línea eléctrica. Casi ni llega al milímetro. Para que lo vean mejor. ¿Y cómo está B5 y B6, por ejemplo? Ahí todavía es mucho más claro, creo, ¿no? Y no, no está elevado. No está elevado. Más bien está como si fuera un infranivel, ¿no? Bueno, claramente la arteria comprometida en este electrocardiograma es La descendente posterior. posterior, ¿ok? Y eso nos obliga entonces a que si estamos pensando que hay un infarto de cara diafragmática, pensar también en infarto de coronaria derecha, perdón, compromiso de coronaria derecha y compromiso también de la cara posterior del corazón. Entonces vamos a ampliar nuestras derivadas, ¿ok? Y vamos a voltear o cambiar los electrodos de tal manera que podamos ver las derivadas derechas. Si ustedes siguen viendo esta parte de 2 de 3 ABF, van a seguir viendo la misma normalidad del punto J, ¿verdad? Bien elevado, por encima de la línea eléctrica, más de 3 milímetros. Y vamos a ver B3, B4, B5 y B6R. De esas 4 derivadas derechas, B4, digamos, es la más representativa porque abarca mucho más la dimensión del ventrículo derecho. Y entonces vamos a ver, ¿no? Lo que casi, a ver, esta es la línea eléctrica, ¿ok? Tenemos onda P, el Q que es casi imperceptible, la R y la S se eleva por encima de la línea eléctrica, ¿no? Más o menos, y nos da un punto J por aquí. Esto más o menos son 2 milímetros, ¿no? Más o menos, 2 milímetros. Pero miren cómo cambia B4R. Vamos a ver, la línea eléctrica es esta. Está aquí. ¿Cómo está punto J? También elevado en 3. Sumamente elevado, ¿no? 3 milímetros, más o menos. Muy bien. Entonces quiere decir que sí hay un compromiso de la coronaria derecha en este segmento. B5 y B6 no están elevados, pero entonces sí hay un compromiso de coronaria derecha también. Debe haber una obstrucción a ese nivel. Y vamos a ver las derivadas posteriores. En las derivadas posteriores, nosotros tenemos la ampliación de B7, B8 y B9, ¿ok? A ver acá, perdón.
acá, por ejemplo, en este electrocardiograma, no sé qué pasó. Ya, en este electrocardiograma nosotros vamos a buscar la elevación del punto J en D2 de 3 ABF, ¿no? Acá, por ejemplo, en D2 lo vemos, ¿no? Hay un eje isoeléctrico que va a pasar por aquí, ¿ok? Y sí se eleva punto J más de 2 milímetros, ¿verdad? Este punto J. Acá también hay elevación de punto J. Este es D2. D3. En D3 esto no es muy perceptible, si se dan cuenta, ¿no? Es casi 1 milímetro nada más de elevación del punto J. Pero en ABF sí. En ABF tenemos esta línea isoeléctrica y tenemos punto J sumamente elevado, ¿ok? Casi R es casi desapercibida y punto J se eleva por lo menos 2 milímetros, ¿ok? Y entonces acá hemos ampliado en el siguiente electro las derivadas B7, B8 y B9, ¿ok? Teniendo en cuenta que aquí no es mandatorio la medición que hacíamos del punto J o de la elevación del punto J en la visión del electrocardiograma normal, digamos, de la parte anterior. Si no, aquí me bastaría con que el segmento ST mida más de 0,5 milímetros en B7, B8, B9 para poder hacer el diagnóstico de infarto de cara posterior. Entonces, vamos a mirar cómo está aquí digamos, la línea isoeléctrica y su punto J. Entonces vamos a pensar que esta es la línea isoeléctrica QR y miren dónde está el punto J. ¿Lo ven, verdad? Sí, doctora. Muy bien. ¿Cuánto se ha elevado? 1, 2, 3, 4, ¿no? 3, 4. 1, 2, 3, casi 4, ¿ya? Suficiente como para yo decir que es positivo el resultado. También lo veo en B8. Ok, acá hay un punto J sumamente elevado, por lo menos también 4 milímetros. Y en B9, claro, en la derivada 9, también tengo un punto J elevado. ¿Ok? Entonces, lo que necesito que entiendan es que cuando ustedes encuentren un infarto de caria diafragmática y entiendan que esto es por una obstrucción o algún problema de flujo coronario a nivel de la descendente posterior, tenemos que buscar aquellas caras o aquellos segmentos electrocardiográficos que están relacionadas precisamente con esta circulación de descendente posterior. ¿Cuál es la predominante? La predominante es la cara posterior y no, sin ser menos importante, también la coronaria derecha, que puede estar, digamos, teniendo un problema a un nivel mucho mayor si es que está obstruida la coronaria derecha y no solamente está obstruida la descendente posterior. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, no se olviden de ampliar esa información porque le puede cambiar el pronóstico al paciente, ¿ok? Y es más, los pacientes que hacen infarto de coronaria derecha tienen mucho más complicaciones que los pacientes que no lo hacen. Generalmente son los pacientes que hacen más shock cardiogénico, los pacientes que hacen arritmias ventriculares, entonces hay que tener sumo cuidado con ellos. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Voy a interpretarlo como un no. Muy bien. A ver, esto es más de lo que les comentaba, del infarto agudo posterior. Como verán, hay una elevación del segmento ST o del punto J en las tres derivadas. ¿No? Es el anterior. Bueno, muy bien, vamos a hablar ahora de este EKG, que a simple vista parece una cosa que nos aturde, nos marea, y yo entiendo el sentir de ustedes cuando ven este tipo de imagen, pero por eso les pido que cuando ustedes vean esto y estén a punto del estrés, simplemente acuérdense del cuadro que les he mostrado. ¿Ok? Hay caras del corazón que se reflejan en el electrocardiograma y que están irrigadas por una arteria. Vamos a buscarlas. Entonces empiezan a hacer la lectura como les acabo de mencionar. Vamos a ver D1 y ABL, luego D2, D3, ABF, así por caras, ¿ok? Entonces yo voy a mirar aquí, por ejemplo, que mi punto J, esta es mi línea isoeléctrica. ¿Cómo está mi punto J aquí? ¿Cómo está el punto J? Elevado. ¿No? Elevado. Muy bien. ¿Cuánto, más o menos? 2 milímetros.
Es la única que me contesta. Asumo que es la única que está en clase. Muy bien. ABL. ¿Cómo está el punto J? También está elevado, ¿no? Sí. Muy bien. O casi 2 también. Casi 2. Aquí ya estamos hablando de qué cara. ¿Qué cara es de 1 y ABL? Lateral alta. Lateral alta. Muy bien. Y la lateral alta estaba irrigada por la arteria circunfleja. ¿Ok? Entonces, ya vamos haciéndonos una idea de dónde viene o de dónde puede estar la obstrucción. Y recuerden entonces que las ramas circunflejas venían derivadas de la arteria coronaria izquierda, por ejemplo, ¿no? Entonces ya vamos teniendo una idea de dónde está la obstrucción. Vamos a ver D2, D3 y ABF. Así a simple vista, D2, D3 y ABF no tienen una elevación de punto J, ¿ok? Porque de acá, por ejemplo, que parece la más cambiada, tenemos una línea eléctrica y casi está a nivel de la línea eléctrica el punto J. Acá ni acá, o sea, en D3 y en ABF no hay ningún cambio, por lo tanto, me voy olvidando un poco de la cara diafragmática y de su segmento, perdón, de la descendente posterior, ¿ok? Vamos a ver entonces ahora B1 y B2, que son cara septal. La cara septal, que estaba también influenciada, la irrigación, por, digamos, dos orígenes, ¿no? La descendente anterior y la descendente posterior. Entonces, miren aquí cómo hay un comportamiento un poco curioso, ¿no? Si yo veo B1 y la línea eléctrica y busco mis puntos J, mi punto J no está elevado, o sea, casi está al nivel de la línea eléctrica, no pasa del milímetro, pero miren cuando me voy a B2, que es el mismo septum, tengo mi punto J ¿dónde? Muy elevado. Muy elevado, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Mi punto J es este y está 1, 2, 7 milímetros. ¿Ok? Entonces aquí, tranquilamente, yo también podría decir que hay un compromiso del septum y que probablemente está comprometida de pronto, ¿no? El segmento de la descendente anterior. Entendiendo que mi circunfleja también nace de una irrigación izquierda, o sea, de la coronaria izquierda. Entonces vamos a ir viendo eso. Muy bien, vamos a ir viendo B3, B4, que es descendente anterior, porque es la cara anterior del corazón, y vemos, ¿no? A simple vista, punto J elevado, ¿verdad? Miren dónde está el punto J. Por lo menos también 7 milímetros por encima de la línea eléctrica. Y no me pasa igual en B3 y en B4. Entonces, aquí hay un compromiso mucho más claro de la irrigación de la arteria coronaria izquierda con sus ramas circunfleja y descendente anterior. Y lo mismo me va a pasar mirando el punto J de B5, B6, que también tiene influencia o está irrigada directamente por circunfleja. Se dan cuenta del punto J, ¿no? Elevado también. Este no tanto, más es en B5. Este entonces es un infarto que está abarcando la cara anterior, la cara lateral y la cara septal en cierta forma, en su irrigación de descendente anterior. Entonces se le llama infarto anterior extenso, porque me está abarcando más de dos caras. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Sí, doctora. Muy Sí, bien. doctora. Segundo alumno de la clase. Muy bien. Muy bien. Entonces, esto también se los he mencionado. Por favor, no se olviden. ¿Ya? Siempre amplíen sus derivadas. Para efectos de examen, por ejemplo, ustedes que son súper preocupados por el tema de los exámenes y así, obviamente se les va a plantear un ejercicio con una visión de electrocardiograma y lo que necesitamos que ustedes fijen como concepto es esto que les estamos mencionando. Poder leer el electrocardiograma de tal manera que ustedes encuentren el orden adecuado para poder identificar elevación de punto J de acuerdo a cara del corazón y esto está relacionado íntimamente con la circulación coronaria. ¿Ok?
Muy bien. Vamos a ver este, por ejemplo, que es infarto de cara lateral. Vamos a ver punto J en D1, ABL, B5 y B6. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos la línea isoeléctrica, tenemos un punto J que está aquí, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto es más o menos la elevación? 3 3 milímetros. milímetros. Acá en ABL pasa igual, ¿no? Miren. Lo dibujo más grueso porque, claro, no es tan preciso mi trazo, pero la línea isoeléctrica es más o menos aquí. Mi punto J está aquí. ¿Cuánto es más o menos? 3 milímetros también. Me voy a cara, porque me dicen que es cara lateral. Me voy a B5 y B6, que también es cara lateral, porque es la circunfleja. Me voy a ver mi línea isoeléctrica. Punto J, ¿dónde? 3 milímetros. Línea isoeléctrica. Punto J, 2 milímetros. Claro, tiene bastante lógica que me digan que eso es un infarto lateral. Vamos a ver, por ejemplo, D2, D3 y ABF, para descartar que no sea también otro tipo de infarto. Por ejemplo, yo no veo elevación de punto J en D2, ¿verdad? ¿Lo ven o no? ¿Ven elevación de punto J? ¿Dónde está mi punto J aquí? No lo hay. ¿En D3 ven elevación del punto J? Tampoco, doctora. ¿Está elevado o no está elevado? Está infra más bien, ¿no? Acá tampoco en ABF. Entonces me olvido de la cara diafragmática y me voy a ver las otras caras. B1, B2. Ay, acá está mi punto J, está acá más bien. Esta es mi línea eléctrica, ¿ya? B3, B4 no tienen elevación de punto J. Entonces, quiero que nada más fijemos eso. Por favor, cuando busquemos infarto, busquemos de acuerdo a las caras, porque es lo más sencillo para asociar con la circulación coronaria. ¿Ok? Vamos a ver. Y habiendo repasado estos conceptos, vamos a conversar de lo que les mencionaba al inicio de la clase. La actualización de la guía del American Heart de este año, del 2025, sobre manejo de pacientes con síndrome coronario agudo, ¿no? Y es importante que lo sepan porque ustedes como médicos generales que son todavía, que van a graduarse dentro de poco y que van a ir a ser internado y van a hacer serum y van a trabajar en las clínicas, en ambulancia, etcétera, todos empezamos de la misma forma, siempre. Van ustedes a recibir ese tipo de pacientes. Son ustedes los que lo reciben. No soy yo que estoy de pronto en mi unidad de cuidados intensivos y el paciente viene con dolor torácico a tocar la puerta de la UCI. No, lo recibe el médico general. Y entonces el médico general tiene que tener una visión amplia de lo que realmente tiene que hacer cuando recibe este tipo de paciente. Y para eso, gracias a los algoritmos que existen y que se han elaborado ya, tiene muchísimos años elaborándose estos algoritmos y muchos de ellos se repiten si ustedes, por ejemplo, revisan las guías anteriores, nos ayudan precisamente a tener una idea en tiempo de lo que debemos hacer para disminuir digamos, el riesgo, la mortalidad en ese tipo de pacientes. Para empezar, es una guía muy sencilla de leer. Yo los invito de verdad a descargarla. No son 103 páginas de lectura, por si acaso, para los que de pronto se han querido infartar cuando he dicho que es una guía de 103 páginas. No lo es. Por lo menos llega hasta la página 72 de conceptos resumidos, en cuadros, muy didáctico, en algoritmos. Y las 70 y pico páginas restantes, o las 80 páginas restantes, son bibliografías. ¿Ok? Entonces, es una guía muy amigable. Para empezar, nos da conceptos y luego nos da cuadros. No los he puesto como tal porque están en inglés y entonces creo que no es muy académico que todo lo que les vaya a conversar de esta guía sea directamente en inglés. Hay algunas cosas que sí y hay algunas cosas que se les voy a explicar. Pero, por ejemplo, nos habla un poco de la fisiopatología, ¿no? Por eso les ponía aquí el concepto que el síndrome coronario agudo básicamente lo describen como la disrupción, ya sea por ruptura o erosión de la placa aterosclerótica de una arteria coronaria. O sea, es un elemento que te va a generar una obstrucción, ya sea parcial o completa. Y entonces, no solamente hablamos de obstrucción, sino de ya conceptos fisiopatológicos como que se forma un trombo, o sea, trombosis, o hay un émbolo o una microembolia, ¿no? Y él les decía que puede ser parcial, o sea, obstruye parcialmente la luz, el lumen de la coronaria o de la rama de la coronaria, o lo hace de forma completa.
disminuyendo entonces el flujo sanguíneo a esa área del miocardio que va a generar finalmente la isquemia. Y esto es en función al tiempo que esté obstruida. Por eso aquí la patología es tiempo dependiente, ¿ok? Condiciones clínicas, pues, se presenta como ya lo hemos mencionado, es en 3 entidades: angina inestable, infarto sin ST elevado e infarto con ST elevado. El diagnóstico, para mí siempre, y ya en más de una oportunidad lo he compartido con ustedes, lo predominante siempre es la clínica, ¿ok? Predomina siempre el criterio clínico. Entonces, no menospreciemos a aquel paciente que de pronto viene con dolor torácico y de pronto el EKG no sale nada, ¿ok? Pero el paciente te dice, pero doctora, me duele. No, no, que es seguramente conversivo, ¿no? Es lo que solemos pensar por cansancio, por aburrimiento, porque hacemos muchas guardias, etc. Entonces, no dejemos que nuestro pensamiento cansado influya muchas veces en estos pacientes que vienen realmente con una sintomatología significativa, importante, sobre todo ver las horas, ¿no? O sea, nadie porque se le ocurre o porque quiere perder el tiempo, sale pues en la madrugada hacia una emergencia con dolor, manifestando dolor, y de pronto el EKG le sale negativo y usted dice, no, pero no es nada, son gases, ¿no? No, tratemos de reevaluar al paciente, porque muchas veces los cambios electrocardiográficos y los cambios de biomarcadores pues no son inmediatos, ¿ok? Entonces, siempre tomemos en cuenta la historia clínica, la evolución de los síntomas o esa cronología de sintomatología que se puede haber presentado y que solamente la vamos a averiguar preguntando, ¿ok? Muy bien, la interpretación del electrocardiograma, como hemos visto en la primera mitad de la clase, es sumamente importante. Y lo otro es la enzima cardíaca que debemos pedir o solicitar para confirmar nuestro diagnóstico o agregar un criterio diagnóstico a infarto agudo de miocardio, como es la troponina. La troponina, hay una troponina convencional y hay una troponina ultrasensible. Entonces, obviamente, en las entidades públicas, lo que tenemos generalmente es la troponina convencional, que se demora algunas horas más en elevarse, no es inmediata, y en las clínicas tenemos la facilidad de tener la troponina ultrasensible, que a la media hora ya debería estar elevada, ¿ok? En casos de infarto agudo de miocardio. Pero hay que adaptarnos a las dos realidades, entender de qué se trata, ¿no? Muy bien, este esquema y todos los esquemas los he sacado de la guía como tal, ya, para poder invitarlos a leerla, para que vean que es muy didáctico. Tenemos acá los dos infartos, ya sea uno, el primero, el que está en azul, es no ST elevado y el STEMI es el ST elevado, ¿no? Angiográficamente, o sea, si le hacemos una angiografía al paciente, la arteria se va a ver así, ¿no? En el que no eleva ST, pues hay una obstrucción parcial con un trombo, ¿ok? Miren cómo está la placa aterosclerótica y obviamente hay un lumen que está parcialmente tapado. Y aquí más bien en el ST elevado, pues vemos la obstrucción casi completa realmente, ¿no? Del trombo en la arteria coronaria. Y esto tiene un reflejo electrocardiográfico. Entonces les decía yo, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, en el ST no elevado, no hay elevación del punto J, más bien hay una inversión de la onda T, o puede haber un infradesnivel del ST, no es específico, y aquí la elevación del ST obviamente sí es marcada, ¿no? Tenemos que ver la elevación del ST en más de más o dos derivadas contiguas de un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? Muy bien. Y aquí, por ejemplo, vemos los biomarcadores como troponina. A la cabeza es troponina, es la única que deberíamos pedir como enzima cardíaca para hacer el seguimiento, el diagnóstico y seguimiento de esas entidades de síndrome coronario agudo. Y ven que en angina inestable pues es negativa, en el infarto sin ST elevado es positiva, y aquí normalmente también es positiva cuando hablamos de infarto agudo de miocardio ST elevado, ¿ok? Pero mucho depende del tipo de troponina que tomes para verla elevada en el tiempo. Y estas dos diapositivas siguientes solamente es un refuerzo del cuadro que les presenté al inicio. Cuando hablo de infarto agudo de ST elevado, la guía también te menciona estos criterios. Y no son diferentes, no han cambiado, son simplemente los mismos. Lo otro estaba en cuadro, ahora se los pongo en un cuadro amarillo, se los he traducido incluso del inglés de la guía para que todo sea muy claro, ¿ok? Es la elevación de más o igual a 1 milímetro en más
en 2 o más derivadas contiguas de cualquiera de las derivadas, excepto B2 y B3. Casos especiales, hombres mayores de 40 años, hombres menores de 40 años y mujeres. Entonces, los criterios son los mismos, ¿ok? Elevación del punto J. E incluso, ¿no? La guía te da un alcance sobre las derivadas posteriores, que era el que yo les mencionaba, igual o más de 0.5 milímetros en las derivadas B1, B3, ya para mí es una elevación del segmento ST, o sea, B1, B3 no es B7 a B9, ¿no? Pero es el espejo de la ampliación de las derivadas para que yo haga un diagnóstico de infarto de cara posterior. ¿Ok? Es lo mismo que hemos explicado, pero la guía lo dice y lo sigue repitiendo estando en el año 2025, eso no ha variado. Y para yo hablar de un infarto que no eleva ST, por ejemplo, aquí lo que tengo es la depresión más bien del segmento ST. Nos amplían un poquito, ¿no? En este caso, cosa que de pronto no mencionamos al inicio, que la depresión del segmento ST es igual o mayor de 0,5 milímetros en 2 derivadas contiguas, o la inversión de la onda T en más de 1 milímetro en también 2 o más derivadas contiguas, ¿ok? Ese es un criterio importante para yo más o menos entender que hay un área infartada, pero que no está elevando ST, ¿ok? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Y también puede haber algunas características particulares como que la onda R es prominente o el ratio, la relación entre R y S, pues es mayor a 1, o que también podría haber una elevación del segmento ST, pero no con los criterios anteriores, ¿ok? Pero creería que el más importante es precisamente este, ¿no? El que está hasta aquí, la depresión del segmento ST o la inversión de la onda T de acuerdo a estos criterios, ¿ok? Muy bien. Y en el caso de yo realizar un diagnóstico, pues clínico inicialmente, o sea, viene alguien con dolor torácico, yo lo estoy atendiendo, la guía nos refuerza que hay ciertos pasos a seguir en un determinado tiempo y eso es sumamente importante. Y eso es algo que nosotros como médicos peruanos tal vez no podemos aplicar todo el tiempo por el sistema. ¿Ok? A mí me ha tocado trabajar en algunos hospitales del MINSA, en algunos hospitales, bueno, actualmente yo trabajo en salud, también trabajo en clínicas y entonces he trabajado hasta en provincia. Entonces, es muy importante esta diversidad de experiencias para uno valorar, por ejemplo, cómo es que en el país se maneja este tipo de pacientes de síndrome coronario agudo, ¿no? Y siempre menciono esto porque es una experiencia para mí muy importante para yo reforzarla con ustedes y que ustedes de pronto si están en esta misma experiencia o un lugar similar, pues traten de priorizar ese tipo de pacientes porque recuerden que como es tiempo dependiente el tema, les van a generar nada más mortalidad al paciente, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho que cuando yo era externa y iba a hacer mis prácticas en el 2 de mayo, en la emergencia del 2 de mayo, venían pacientes con síndrome coronario agudo por clínica, ¿no? Que venían señores mayores, obesos, diabéticos, venían con, incluso, ¿no? La característica típica del paciente infartado es que se coge el pecho, se coge la zona del dolor, ¿no? Y obviamente era curioso porque yo decía, bueno, si yo, pensando ya en estas guías, que obviamente revisé años después, y yo decía, si estos señores, por ejemplo, cumpliéramos el protocolo como tal vez muchos hubiesen tenido mejoría de supervivencia, pero no, al contrario, ¿no? Los veían en triaje y les decían, bueno, no vaya y haga su colita, pues, a sacar su historia clínica, ¿no? Entonces veías al infartado haciendo su colita para tratar de sacar una ficha. Entonces es un absurdo realmente cuando tú te pones a leer estas guías y comparas un poco con la realidad que vivimos y que deberíamos corregir o intentar corregir. Entonces, cuando ustedes estén ante una situación como esta, y tengan sospecha clínica de que un paciente está viniendo con esa sintomatología, priorícenlo. Priorícenlo porque podría estar haciendo ya complicaciones, podría haber venido de su casa con muchas horas de sintomatología y está llegando casi a las justas. Entonces, ¿qué te dice la guía? Que deberíamos tomar un electrocardiograma de 12 derivadas en los 10 primeros minutos del contacto con el paciente. O sea, viene, me saluda, me dice, sabe que tengo dolor torácico y de ahí cuento yo 10 minutos entre que le tomo el electrocardiograma e interpreto mi electrocardiograma. ¿Se imaginan la rapidez con la que actúan, digamos, los médicos que elaboran esta guía y que trabajan bajo estos códigos, porque esto es un código que se llama código stroke en el extranjero o en algunas clínicas de aquí, y que tienen que cumplir con este protocolo? Entonces, la guía te dice que para poder disminuir todas las complicaciones de este tipo de patología, de infarto agudo de miocardio,
pues deberíamos cumplir con los 10 minutos desde el primer contacto con el paciente hasta la interpretación del EKG. Y luego de eso, ¿ok? Si no fuese, por ejemplo, determinante el EKG, deberíamos tomar, o sea, dejar al paciente en una observación, no darle de alta y más bien volver a tomar electrocardiogramas seriados, ¿no? Sobre todo si la sospecha clínica es por comorbilidades, ya les decía, hipertensos, diabéticos, obesos, principalmente, o pacientes que han tenido infartos previos o que tienen antecedentes de patología cardíaca, etcétera, valvulopatías, o que tengan síntoma persistente, ¿no? O que tengan deterioro clínico, que tú ves que ya las funciones vitales se empiezan a deteriorar. Especial cuidado con aquellos, cuando hablamos de complicaciones, aquellos pacientes que empiezan a tener sintomatología de falla cardíaca aguda, de arritmias ventriculares o de shock cardiogénico. O sea, son las complicaciones más temidas y en las que uno tiene que tomar particular observación para tratar de forma inmediata en una unidad monitoreada. Ahora, el uso de troponina les decía, ¿no? Obviamente cuando tú estás evaluando al paciente, llega, hace el primer contacto contigo, los 10 primeros minutos son destinados al EKG, pero el minuto 11, digamos, en adelante, uno ya debería pensar en estar tomando, porque ya hay sospecha clínica y de pronto hay o no cambios electrocardiográficos, tomar troponina. Troponina convencional o troponina ultrasensible, ¿no? La troponina ultrasensible de preferencia porque se eleva ya a la media hora el resultado, si fuese positivo. Y si no es algo concluyente, deberíamos repetir este examen. En el caso de estar tomando troponinas ultrasensibles a la hora o a las 2 horas de la atención del paciente, o sea, del primer contacto, y a las 3 o hasta 6 horas después, si es que estamos tomando la convencional. ¿Ok? Muy bien. Y aquí, pues, no es que yo me lo esté inventando, pero es que la guía nos lo recomienda, hay un abordaje inicial del paciente, ¿no? Y todo se encabeza por la clínica del paciente, historia clínica, examen físico, hay sospecha, planteas con síndrome coronario agudo, tomas el EKG en los primeros 10 minutos y lo interpretas. A la vez, minuto 11, estás tomando ya las troponinas. Y si tú diagnosticas con estos 2 simples pasos, digamos, ¿no? Un infarto agudo de miocardio, tienes que valorar la decisión de cómo reperfundir o revascularizar esta condición patológica, ¿no? Este infarto agudo de miocardio. Si tú detectas un infarto, quiere decir que hay una arteria obstruida y que tendríamos que eliminar esa obstrucción. Y de eso solamente se hace con revascularización cardíaca, ¿ok? Métodos de reperfusión primaria. Y si no tienes el diagnóstico como tal, por N razones, porque no es concluyente el EKG, porque todavía no sale la troponina, porque el dolor de pronto se dio, etcétera, etcétera, bueno, tienes que tomar electrocardiogramas seriados para tratar de buscar la isquemia en el tiempo. Obviamente es un tiempo prudente, no es que sea todo el día, sino siempre las 6 primeras horas son claves en general. Y tienes que también tomar las troponinas seriadas, como ya les mencioné, ¿no? Y de acuerdo a eso, definir a qué tratamiento se va el paciente, ¿ok? Muy bien, ahora, el tratamiento médico puede ser un poquito más estándar, es una parte estándar, o sea, como hablar del ABCD, y tratamiento un poquito más específico, y tratamiento subespecializado. Vamos a dividirlo en esas 3 partes. Les digo esto porque el tratamiento estándar es algo que no debe faltar en el plan de trabajo de un médico general con ese tipo de paciente. Yo diagnostico un síndrome coronario agudo, digo, ok, es un ST elevado, perfecto, voy llamando al cardiólogo, claro está, si estoy en un hospital estoy en un hospital con especialidades, también llamo al colega de cardiología para que haga su aporte sobre su especialidad, sobre este tema, ¿no? Mientras yo voy manejando la parte estándar y la parte de pronto de tratamiento inicial. Entonces, algo que tiene que quedar claro es que, por ejemplo, hay que eliminar de nuestra cabeza el mito de que todo paciente infartado necesita oxígeno, ¿ok? Recuerden que la hiperoxia, o sea, el uso inadecuado de oxígeno, también genera, digamos, efectos adversos en el paciente. Entonces, no es tan gracioso que digamos, ya está infartado y apliquemos el famoso MONA que aplicábamos antes, ¿no? En mi época me enseñaban a mí el MONA, o sea, morfina, oxígeno, nitratos, aspirina, ¿no? Era el, digamos, lo estándar de tratamiento, pero ahora no. Ahora las guías se han revisado, se han hecho estudios y obviamente las guías te dan la conclusión de esos múltiples estudios donde
te explican que realmente el uso de oxígeno suplementario en un paciente con infarto debe ser en un paciente que tiene evidencia de hipoxia, por saturación o por gasometría. Y claro, tenemos que tener una saturación menor o igual a 90% para poder yo darle este oxígeno suplementario. Ese es el objetivo, mejorar la saturación por encima de 90, ¿ok? Y esto mejora obviamente la oxigenación miocárdica y trata de disminuir también el componente anginoso, o sea, el dolor. Pero recordar entonces que si yo le doy oxígeno por darle oxígeno al paciente, se ha determinado que más bien esta hiperoxia aumenta la vasoconstricción y el estrés oxidativo, en conclusión, aumentando la injuria miocárdica. Entonces, hay que tener cuidado, ¿ok? Analgesia. Con respecto a la analgesia, la idea es tratar de disminuir todos los factores que contribuyan a la activación del sistema simpático. O sea, no hay que hacer que el paciente siga descargando más adrenalina de lo que ya está descargando, ¿ok? Porque esto le va a generar más efectos adversos y mucho más, digamos, efectos directamente sobre la variación o digamos, la transformación del tejido miocárdico. Entonces, se debe aliviar el síntoma como tal. No es que necesito que el paciente esté permanentemente en dolor para yo persistir en mi diagnóstico de CT elevado. Al contrario, si ya yo hice mi diagnóstico clínico, electrocardiográfico y estoy esperando mi troponina, debería yo tratar de aliviar el dolor de este paciente, ¿no? Ojo, se alivia el síntoma, pero no es que mejore el pronóstico. No quiere decir que yo aliviando el síntoma he eliminado por arte de magia con el nitrato digamos, el trombo que está obstruyendo la coronaria. No, solamente estoy disminuyendo la actividad simpática. Se usan de preferencia los nitratos y los opioides, ¿ok? Pero recordar que no debemos usar los nitratos en pacientes que, por ejemplo, han usado inhibidores de fosfodiesterasa 5, como sildenafil, ¿ok? Pacientes que siempre hay que preguntar eso en varones, mayores de 40 años de preferencia. Entonces, y a muchos les da vergüenza decirlo, pero hay que prácticamente tener un tema de generar una buena relación médico-paciente con ese tipo de personas, porque precisamente si yo uso nitratos y obvié este dato, puedo generarle un efecto mucho mayor. Entonces, aquí les he puesto algunos cuadros que ya ustedes los podrán revisar. Estas diapositivas se las puedo pasar. Está toda esta información en la guía. Eso es solo un resumen, es un alcance que yo les quería dar. Pero ven cómo podemos usar nitroglicerina, también nos dan las dosis de morfina, incluso nos dan nitroglicerina sublingual, nos dan nitroglicerina endovenosa, nos dan dosis de morfina y fentanilo, que son los analgésicos que son más usados, ¿ok? Entonces, también consideraciones de los efectos adversos y en quienes no deberíamos usarlos, por ejemplo. Pero ya esas son las alternativas. Ahora, el tratamiento un poquito más especializado y no tan estándar es sobre la antiagregación plaquetaria. Y pasamos a otro nivel de tratamiento, ¿no? Pero es un nivel que obviamente me va a generar variación en la mortalidad y sobre todo me va a dar pautas de tratamiento incluso de mantenimiento. Entonces es importante, ¿ok? Pero es muy importante que lo hagamos de forma inicial nosotros, como médicos no cardiólogos, ¿ok? Como médico que estoy recibiendo al paciente de primera instancia. Entonces, siempre cuando hablamos de antiagregación plaquetaria, hablamos de dos entes, ¿no? De aspirina y de aquellos que son los inhibidores del receptor de plaquetas P2Y12, ¿ok? Entonces, hablando primero de la aspirina es una medicación que debería darse en dosis de carga y luego pautar dosis de mantenimiento. ¿Ok? La dosis de carga va de 160 a 325 miligramos en pacientes con síndrome coronario agudo. Nosotros generalmente aquí damos 300 miligramos. ¿Ok? Y la dosis de mantenimiento se ha hecho también varios estudios en los que una dosis mayor de 100 miligramos no tiene un beneficio adicional que más bien puede incrementar los riesgos de sangrado en los pacientes, porque generalmente esto se da en pacientes pues, que tienen comorbilidades o que tienen más edad, etcétera, y aumenta el riesgo de sangrados. Entonces, la dosis de mantenimiento es de 75 a 100 miligramos, de acuerdo a lo que se vaya a determinar por cardiología. Pero todo esto, ¿para qué es? Obviamente, para evitar otro evento cardíaco, de pronto uno, por el factor de riesgo de base que tenga, y para reducir pues la modificación o remodelación cardíaca, en este caso de los tejidos, y obviamente esto reduce mortalidad.
El otro antiagregante plaquetario que debería administrarse junto con aspirina, pues pertenece a este grupo de los inhibidores de receptor de plaquetas P2Y12. Y en esto, por ejemplo, nos hacen una descripción en la guía de qué inhibidor preferiríamos en los infartos que no elevan ST y en los infartos que sí elevan ST. En los infartos que no elevan ST, por ejemplo, y que van a ser tratados con reperfusión coronaria, o sea que evidentemente les da el plan de trabajo es llevarlos a una reperfusión coronaria, o sea, una revascularización, una angioplastía para colocación de stent finalmente, lo más recomendable es usar el Pasugrel o el Ticagrelor, ¿ok? Porque también, ¿no?, reduce el daño miocárdico y obviamente también nos evita la trombosis del stent propiamente cuando se le coloque, ¿ya? Pero si, por ejemplo, es un paciente que no va a ser intervenido, no le van a hacer ninguna intervención invasiva como tal, ¿no? O sea, ningún procedimiento invasivo, el uso de ticagrelor es más que suficiente. Ahora, en el caso de que tengas un infarto con ST elevado y le vayas a hacer un tratamiento de reperfusión coronaria, o sea, invasivo, también te recomiendan el Pasugrel y el ticagrelor, ¿ok? Ay, no sé qué pasó con ese carro, pero espero que me sigan escuchando. Ya. Y en el caso del infarto agudo de miocardio ST elevado, al que le has hecho tratamiento fibrinolítico, ese paciente, por ejemplo, se beneficia más de clopidogrel que en comparación a los otros. Entonces se dan cuenta, quiero hacer acá un pequeño comentario que a mí también me llamó la atención en su momento cuando lo revisé, ¿no?, en guías anteriores, que claro, lo que tenemos generalmente a la mano en la salud pública es el clopidogrel, por el precio, por la disponibilidad, etc. Pero en estudios se ha determinado que el clopidogrel, por ejemplo, tiene mucho menos efecto en reducir mortalidad en la generalidad de casos, ¿ok? Pero precisamente si yo tengo un infarto con agudo de miocardio con ST elevado y hago tratamiento fibrinolítico, a este paciente sí le beneficia el uso de clopidogrel más que los otros, porque reduce daño miocárdico. Entonces, es bueno a veces leer este tipo de guías para yo optar por darle el mejor tratamiento al paciente, en la posibilidad que tengamos. En la clínica sí hay ticagrelor, en el Seguro Social a veces no hay, en MINSA tampoco. Entonces, tomen en cuenta que si de pronto a todos, por la disponibilidad de medicación que tienen, le dan clopidogrel, bueno, se entiende que es por la disponibilidad, pero de pronto no es lo más recomendable, que podríamos tener otras alternativas. Y aquí simplemente les pongo el cuadro sobre las dosis, las particularidades o la particular situación que les explico hace un rato de cuándo se usa mejor uno que el otro, ¿ok? Muy bien. Aquí también un cuadro donde te explican lo mismo, pero un poco más dinámico, un poco más bonito, ¿no?, sobre cuándo elegir el inhibidor más adecuado de P2Y12 de acuerdo al caso que se esté planteando, ¿no? Por ejemplo, a la cabeza ¿no? Si en el infarto con ST elevado y que le haces fibrinolisis, aspirina y clopidogrel pues le ayudan mucho al paciente. No hay que considerar otro tratamiento alternativo. Con respecto a la anticoagulación, o sea, ya hemos pasado por las generalidades, la antiagregación plaquetaria doble, y ahora también tenemos que pensar en la anticoagulación. La anticoagulación es directamente con ya sea heparina no fraccionada o heparinas de bajo peso molecular. Normalmente lo hacemos con heparina de bajo peso molecular, o sea, enoxaparina, fundaparinux, etc., ¿no? Pero acá también la guía nos hace una diferenciación de acuerdo a si es un infarto con ST elevado o con ST no elevado. Entonces, por ejemplo, nos dice que en el ST no elevado, la heparina no fraccionada, pues endovenosa, ojo, endovenosa, nos permite reducir efectos isquémicos en el paciente con síndrome coronario agudo, ¿no? Y aquellos que, por ejemplo, tienen un ST no elevado y que están programados para procedimientos invasivos, bastaría con usar las heparinas de bajo peso molecular. Más bien en aquellos que, por ejemplo, van a irse a revascularización, o sea, procedimiento invasivo, la anticoagulación parenteral debe continuar hasta hacer el procedimiento como tal. Y hablo de la anticoagulación no venosa porque en las guías anteriores, y creo que aquí no lo he encontrado como tal, nos ponían un cuadro, y eso lo pueden complementar, nos ponían un cuadro de las dosis de anticoagulante que uno debe usar en caso de infarto agudo de miocardio ST elevado. Y la dosis de carga siempre es endovenosa, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la excepción de no colocar dosis endovenosa de anticoagulante? La edad.
Normalmente en pacientes que tienen alto riesgo de sangrado o son mayores de 65 años no se usa esta carga endovenosa. Pero aquí la guía, por ejemplo, ya no hace esa diferencia como tal, sino te recomienda que más bien si vas a ir a revascularización, salvo tengas contraindicaciones claras de sangrado, debería uno colocarle el anticoagulante endovenoso hasta la revascularización, ¿ok? No subcutáneo. Muy bien, entonces, también hay que considerar que hay pacientes que tienen infarto agudo de miocardio, ICT elevado y hacen terapia fibrinolítica, pues el anticoagulante parenteral también debe continuarse hasta máximo 8 días o hasta que le puedas hacer la revascularización. Eso también es parte del pronóstico para este paciente, ¿no? Y el paciente que no irá a procedimiento, que le tiene un infarto con ICT elevado, pues bastaría con darle una heparina de bajo peso molecular. ¿Ok? Bueno, sí, perdón, sí estaba el cuadro, no lo había tomado, no me había acordado, que sí les he puesto el cuadro felizmente. Pero acá pueden ver, ¿no? Sobre todo vean la parte de enoxaparina, que es lo que más usamos, ¿ok? La guía anterior, como les decía, hablaba sobre dosis endovenosas de enoxaparina. Acá, por ejemplo, podemos ver la diferencia con la de heparina no fraccionada, ¿no? Que te da también dosis por kilo de peso, que te dice pues que hay incluso, ¿no?, posibilidades de colocar infusión en estos pacientes, pero ya esto de acuerdo también a las comorbilidades del paciente como tal, ¿no? Entonces, hay que estar revisando un poquito esta pauta. No es que le voy a pedir pues en el examen que me memoricen el cuadro, no, es para que ustedes tengan una referencia, entiendan que la guía no ha cambiado mucho, pero esos aspectos que resalta son importantes de revisar. Muy bien, también es importante, y creo que no lo mencionaban tanto en las guías anteriores sobre la terapia antilipídica, y es que hay cosas que han cambiado en terapia antilipídica o para lípidos, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome coronario agudo se recomienda uso de las estatinas de alta intensidad. Y cuando hablo yo de estatinas de alta intensidad, estoy hablando de atorvastatina y rosuvastatina, ¿ok? Para que sepamos de qué estamos hablando. Para reducir precisamente el daño miocárdico, bueno, digamos posterior o a largo plazo, ¿no? Y en aquellos que ya estaban recibiendo estatinas, por ejemplo, alguien que normalmente toma su atorvastatina o toma su rosuvastatina, etcétera, y ya tiene incluso un perfil lipídico con un LDL controlado, ¿no? Un LDL menor de 70, que es el objetivo de alguien que está tomando estatinas y que quiere corregir esa dislipidemia, se le puede adicionar incluso un agente no estatínico, también de lo que vamos a hablar, para mejorar el pronóstico de miocardio, de daño miocardio. Entonces, la guía hace mucho refuerzo sobre esto porque realmente esto también tiene un impacto sobre la calidad de vida del paciente y sobre nuevos eventos coronarios. Entonces, tómense un poco el tiempo de revisar este algoritmo que es sumamente fácil. Nos habla de pacientes con síndrome coronario agudo que tenían de pronto ya un perfil lipídico tomado, pacientes que incluso en el primer cuadro, ¿no?, que de pronto no están tomando estatinas o que no tienen un régimen como tal, y que inicias, ¿no?, tu estatina de alta intensidad y podría incluso considerarse adicionar los no estatínicos, que muy en boga está el ezetimibe, ya vienen asociados a veces con las estatinas, y esto pues mejora obviamente el perfil lipídico con objetivos en tiempo, ¿no? En 4 a 8 semanas, por ejemplo, hay que hacer un nuevo control en esos casos, o pacientes que ya tenían un régimen con estatinas y que ya tienen incluso objetivos logrados con LDL, se les puede adicionar estos tratamientos no estatínicos para mejorar su pronóstico miocárdico, ¿ok? Entonces, solamente era un dato que les quería mencionar como curiosidad. Y aquí darles también el alcance de cuando hablamos de la terapia lipídica o antilipídica de alta intensidad, de moderada intensidad y de baja intensidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque, claro, cada uno está asociado a una mejora del perfil, sobre todo el LDL, en más del 50%, los que tienen alta intensidad, entre 30 y 49% los de moderada intensidad y menos de 30% mejorarían los que tienen baja intensidad, ¿no? Sobre todo para que ustedes, si tienen algún paciente y tienen la necesidad de decidir qué darle, pues claro, atorvastatina no es que sea, ay, no, es muy común, no, es que es una estatina de alta intensidad. Está bien que le des atorvastatina. Ahora, ¿le quieres dar rosuvastatina? Perfecto, también le puedes dar. Entonces, mejoras su capacidad de corrección en relación al perfil lipídico alterado y que te genera finalmente las complicaciones y la mortalidad. Y no olvidar que también en estos pacientes hay que hacer uso de terapia con beta bloqueadores, ¿no?
Obviamente en pacientes que usar un beta bloqueador en un contexto de síndrome coronario agudo no le va a causar más daño, ¿ok? Debería iniciarse de forma temprana, incluso en menos de las 24 horas del diagnóstico, del tratamiento, ya deberíamos pensar en ser beta bloqueador. En los estudios usan metoprolol, ¿ok? Entonces, el uso de betabloqueadores permite reducir el riesgo de reinfarto y arritmia ventricular. Por eso es la importancia del uso de betabloqueadores, ¿ok? Disminuyen entonces, al hacer, cuando yo uso un betabloqueador, lo que estoy haciendo precisamente es disminuir pues la demanda de oxígeno del miocardio porque disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, disminuye la contractilidad miocárdica y obviamente es un músculo que trabaja menos y entonces demanda menos oxígeno, demanda menos circulación en ese sentido. Entonces, mmm, genero pues menos necesidad, ¿no? Entonces es un corazón más pasivo, ¿no? Que claro, no es que esté dejando de funcionar, simplemente generó menos demanda, ¿ok? Ante la poca oferta que también el paciente infartado puede dar, ¿ok? Pero claro, hay contraindicaciones, ¿no? No voy a pensar en darle un beta bloqueador a alguien que está con falla cardíaca aguda, que tiene gasto cardíaco disminuido, que está en shock, que está con el PR prolongado, o sea, que tiene bloqueos auriculoventriculares segundo o tercer grado y no tiene marcapaso, o que tiene bradicardia severa, bradiarritmia o broncoespasmo activo, ¿no? Son situaciones en las que yo no podría iniciar beta bloqueadores de manera temprana como me lo recomienda la guía, ¿sí? Y aquí pues el algoritmo donde creo que resume, ¿no?, mucho de lo que hemos conversado. Resaltar de aquí que hacen la diferencia, ¿no? Es muy diferente el paciente que tiene sintomatología sugerente de síndrome coronario agudo y que es llevado por un equipo, o sea, llama al 911, pues, ¿no? Obviamente a la central de emergencia aquí sería, ¿qué pasa, no? En la clínica donde yo trabajo, por ejemplo, el paciente tiene esa capacidad, llamas a la clínica y te activan un código stroke y obviamente es toda una logística que en menos del tiempo o en el tiempo establecido según este código stroke, el paciente está entrando a sala de hemodinamia. Pero claro, ese es el mundo ideal. No ocurre en el 100% de casos y no ocurre con el 100% de la población. Pero claro, miren, ¿no? Hacen la diferencia que incluso la mortalidad es diferente o el pronóstico es diferente en los pacientes que son llevados por equipo especial desde su casa o desde donde estén con la sintomatología a aquellos que toman su propio transporte, ¿no? Que los lleva el taxi, que los lleva el familiar, etcétera. Entonces, que de pronto van a verse limitados en algunas acciones que se podrían tomar tempranamente, como por ejemplo, ¿no?, que en plena ambulancia te estén tomando ya la historia clínica y te estén tomando el EKG en menos de 10 minutos y en la ambulancia detectarte el infarto. Y entonces ya desde ahí el de ambulancia, el médico de ambulancia llama a la clínica y dice, ¿sabes qué? Código stroke activado, preparen hemodinamia. ¿Por qué? Porque como este paciente o tomar la decisión, ¿no? Incluso de saber a dónde lo está llevando, si lo está llevando a un centro con capacidad de reperfusión primaria o un centro que no lo tiene. Y aquí también te hacen la diferencia, ¿no? Supongamos que esto te haga pensar que de todas maneras ya está infartado, ese te elevado, lo mejor es que decidas, ¿no? Mejor me lo llevo pues a la angloamericana que tiene sala de hemodinamia 24 horas, el hemodinamista sale de donde esté y hace la reperfusión primaria versus que me lo lleve, no sé, pues, no sé, la verdad que es delicado decir otra clínica. Pero yo trabajo, por ejemplo, en una clínica donde de pronto no hay eso, no sé, pues la clínica UNE de Bellavista no tiene para reperfusión primaria las 24 horas. Creo que no sería tan fácil derivarlo incluso a la sede de Delgado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa decisión a mí le va a generar al paciente un cambio en el pronóstico, ¿ok? Entonces, de acuerdo a este algoritmo, por ejemplo, el médico que está atendiendo al paciente desde su primer contacto ya sabría a dónde llevarlo, ¿ok? Con la simple toma del electrocardiograma en la ambulancia. Y entonces, obviamente, si lo lleva, por ejemplo, en el cuadro verde, ¿no? Lo llevas a un centro donde haya reperfusión primaria, incluso pues lo que recomiendan es que saltes la atención de emergencia porque tú ya la hiciste en la ambulancia y lo lleves directamente. El objetivo, ¿no? Como dice este cuadro verde del fondo, del final, perdón, es que el objetivo es que el paciente, desde el primer contacto con el médico hasta la puerta de hemodinamia, sea en menos de 90 minutos y le hagas la reperfusión primaria. Ese es lo ideal. Ahora, si tú, por ejemplo, no estabas en esa situación tan directa,
Lo que puedes hacer es, de pronto lo llevas a un lugar donde no tienen capacidad de reperfusión primaria, pero te tiene que tomar menos de 120 minutos llevarlo, o sea, el traslado hasta la sala de hemodinamia de un centro donde sí hay esta capacidad de resolución, tiene que tomarte menos de 120 minutos. ¿Ok? Entonces, estos algoritmos nos dan a entender la importancia del tiempo, la importancia de hacer el diagnóstico temprano y de la evolución del paciente. O sea, no es que, ya, bueno, se infartó, bueno, ya, pues ahí déjalo, ¿no? No, porque cada minuto para estos pacientes cuenta. Lamentablemente es así. Y digo lamentablemente porque no todos tienen al final la oportunidad, ¿no? Bueno, en relación a reperfusión miocárdica como tal, tenemos varias opciones, ¿no? En los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio, que tienen menos 12 horas de evolución del inicio de síntomas, obviamente debemos optar por llevarlo a una reperfusión primaria percutánea, ¿no? O sea, paciente que entra a sala de hemodinamia y que a través de una angiografía hacen el diagnóstico y colocan stent, ¿ok? El tiempo entre el contacto médico y la activación de ese sistema, o sea, hasta la puerta de la sala, debería ser menos de 90 minutos, o en el caso de si requiere la transferencia, si estás de pronto en otra clínica y lo tienes que transferir a la siguiente clínica para hacerle la reperfusión, debería tomarte menos de 120 minutos. Y en pacientes con complicaciones como shock, inestabilidad, pues a veces hay que decidir por procedimientos de emergencia o incluso hasta cirugías de emergencia, ¿no? Pero eso ya dependerá también del trabajo conjunto que uno haga con los especialistas. Por eso es tan importante llevarlo a un centro, perdón, llevarlo a un centro donde haya esta capacidad resolutiva. No podrías decirlo tú solo en un hospital donde no hay esta capacidad resolutiva, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿no? De pronto, doctora, ¿pero qué pasa si yo estoy en un hospital donde no hay capacidad resolutiva? Lamentablemente, como me ha pasado a mí, yo he hecho residencia en el Casimiro Ulloa en una época en la que no había ni cardiólogo, ¿no? Después se añadió un cardiólogo por ahí. Y recibíamos pacientes de infarto agudo de miocardio y CT elevados. ¿Qué hacíamos? Bueno, los emergenciólogos, con muy buen criterio, aplicaban fibrinolisis, que es una opción, ¿ok? Es una opción para alisar el trombo. Pero claro, inmediatamente si tú ves que la fibrinolisis no surte efecto o si de pronto surte efecto, pero luego tienes que ir a reperfusión primaria, a veces eso en el ideal, claro, lo haría yo en menos de 2 horas, pero lamentablemente mandábamos nuestra referencia desde la emergencia, llamábamos a los hospitales y ninguno nos quería recibir al paciente porque no había hemodinamista, porque no estaba abierta la sala, porque no había material, no había stents, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos quedaba? Que el paciente pase a la UCI. El paciente pase a la UCI y manejar las complicaciones de este paciente. No es el escenario ideal, pero estos pacientes a lo que voy es que, si bien es cierto, en el algoritmo deberían llegar a centro de reperfusión primaria, lo más tempranamente posible o después del tratamiento fibrinolítico también deberían llegar a un centro de reperfusión primaria, en algunos casos no se va a poder y entonces lo que toca en ese momento es monitorear, ABCDE, monitoreo de complicaciones y resolución de las complicaciones. Y eso se hace en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, si tienen que derivarlo, idealmente debería ser un centro con reperfusión, pero si no, al menos traten de llevar a su paciente a un lugar donde haya capacidad de monitoreo, o sea, que haya unidad de trauma shock o unidad de cuidados intensivos en el mejor de los casos, porque claramente este paciente va a tener complicaciones o tiene potencial altísimo de complicarse, ¿ok? Y ya casi para finalizar, porque lo siento, me he tomado más tiempo del debido, porque es un tema amplio, es un tema para mí muy apasionante, lo que es infarto de miocardio. Vamos a hablar de la terapia fibrinolítica que de pronto a algunos de ustedes les va a tocar hacer también. Normalmente se hace en la unidad de trauma shock o en la unidad de cuidados intensivos, como les menciono, pero se hace precisamente por la premura de tratar de resolver un problema, de disminuir mortalidad en caso de que no vayas a llegar a un centro de reperfusión primaria a tiempo. Y entonces, perdón, tenemos acá la presentación de 3 fibrinolíticos, tecneteplase, reteplase y alteplase. Alteplase es lo que normalmente manejamos aquí, ¿ok? El alteplase viene en ampollas o actilice también se le llama, es el nombre comercial, de 50 miligramos. Y como bien ven ustedes en la leyenda, el alteplase pues se administra en varios tiempos. Ahora hay criterios en pacientes mayores de 67 kilos, como lo pueden ver acá,
y en pacientes menores de 67 kilos. Es algo que está adicionando esta guía de forma interesante este año. Y nos habla pues de los tiempos, ¿no? La dosis total del alteplase son 2 ampollas, o sea, 100 miligramos, es el total de dosis, pero inicialmente administras 15 miligramos, ya, endovenoso en bolo, y luego le vas a administrar 50 miligramos en aproximadamente 30 minutos. Ahí ya vas 65 miligramos. Y los 35 miligramos restantes, pasados esos 30 minutos, los administras alrededor de 1 hora más, ¿ok? Ese es el estándar. Ese es el estándar. Bueno, en el caso de los que son menores de 67 kilos, pueden observar también la dosis, que está un poco más reducida, ¿ya? Pero lo importante de esto es que cuando uno aplica terapia fibrinolítica, el monitoreo debe ser constante, porque si tú ves que el paciente empieza a sangrar y el ABCD, ¿ok? Le estás administrando un fibrinolítico sistémico, o sea, él puede sangrar por cualquier lado. Si tú ves, por ejemplo, que el paciente estaba en Glasgow 15, de pronto hace Glasgow 12, Glasgow 10, se obnubila, pues se pone en coma, claramente podría sospechar de que hay un sangrado cerebral, una hemorragia cerebral. Entonces, tendrías que detener el tratamiento, ¿no? Por darles un ejemplo. Por eso a estos pacientes se les monitoriza constantemente, pre, durante y post el tratamiento. Ahora, claro, hay contraindicaciones para hacer fibrinolisis. No es que a todo el mundo se le pueda hacer, y acá se las coloco, ¿no? Que hayas tenido un accidente cerebrovascular previo, que tengas una lesión estructural cerebral, como una malformación arteriovenosa, que hayas tenido un stroke hace menos de 3 meses, que tengas una neoplasia intracraneal maligna o primaria metastásica, etcétera, etcétera, ¿no? Que tengas incluso hipertensión severa no controlada, o sea, crisis hipertensiva, o sea, una sistólica mayor de 180, diastólica mayor de 110, son contraindicaciones, ¿ok? Absolutas. Y están las relativas. Y siempre veo que hay aquí un tema con la edad que no se menciona, pero en algunos protocolos, según el lugar donde ustedes trabajen, se podría considerar una contraindicación relativa a la edad, ¿ok? Entonces, normalmente algunos te ponen punto de corte 80 años, otros ponen 75. Entonces, eso ya va a ir de acuerdo a los protocolos de las instituciones donde ustedes laboren. Pero revisen bien estos criterios que normalmente hay que tomar en cuenta para poder optar o no por el tratamiento fibrinolítico. ¿Ok? ¿Y cómo sé que realmente hizo efecto mi tratamiento fibrinolítico? Pues hay criterios, ¿ok? Lo primero que hay que entender de ese tratamiento fibrinolítico es que hay un beneficio para aquellos que tienen menos de 12 horas, por ejemplo, de evolución de síntomas. Eso es lo primero, ¿ya? Pero ¿cómo sé que reperfundió o no? Bueno, lo primero sería que si el paciente viene con un dolor intenso, un dolor anginoso, un dolor torácico, pues este dolor empieza a desaparecer o desaparece. También hay una reducción del 50% de la elevación del segmento ST. También empieza a resolverse ese problema del ST elevado. Entonces, eso es parte de criterios de reperfusión. O que hayan aparición de ondas T negativas como un signo temprano de reperfusión también. O la aparición de arritmias de reperfusión como el ritmo idioventricular acelerado. Entonces, tomar en cuenta que lo que les estoy diciendo requiere de monitoreo no solamente de los signos vitales y del ABCD, sino que también yo debo tomar electrocardiogramas al inicio, durante, o sea, más o menos a la hora de haber aplicado el fibrinolítico, y si mi electrocardiografía es continua, mejor aún, y también al término de la fibrinolisis, ¿ok? Y bueno, por ahora eso es todo lo que yo he querido conversarles sobre síndrome coronario agudo. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, una consulta. Dime. ¿Podría explicar un poquito más a detalle lo del segmento ST invertido? Porque a veces, o sea, por ejemplo, si es que no sé, si en el EKG no sale elevado, a veces solo salen algunas derivadas como bastante invertido. Como sobre el ST no elevado, sobre el infarto ST no elevado. Ajá. ¿A eso te refieres? Sí, el que está hacia abajo. Ajá, el que está hacia abajo. Ah, ya, del infradesnivel, digamos. Bueno, Sí. como tal, el objetivo de esta clase, por ejemplo, es darles el alcance de los ST elevados, ¿ya? A esta diapo me imagino que te referías. Del ST elevado porque claramente es mucho más riesgoso, más complicaciones que el infarto ST no elevado, ¿no?
Sin embargo, en clases anteriores, por ejemplo, años anteriores, no hemos ampliado mucho sobre ese no elevado porque precisamente los criterios son un poquito más diversos. Pero en esta guía, por ejemplo, y me llamó la atención y por eso lo pongo, nos dan criterios claros para yo sospechar de infarto agudo de miocardio y que no sea simplemente una angina inestable, por ejemplo, para hacer la diferencia, que hay algunos criterios electrocardiográficos, ¿no? O sea, detalles que hay que tomar en cuenta para yo decir, ok, ese es un infarto ST no elevado, ¿ok? Y para eso te diría que revises un poco estos dos criterios de acá, ¿no? Que hay una depresión del segmento ST, o sea, de la línea isoeléctrica, igual o mayor a 0.5 milímetros en dos derivadas contiguas. O sea, casi un criterio similar al del ST elevado, ¿no? Pero es mayor o igual de 0.5 milímetros. O sea, que el segmento, que el punto J se caiga 0.5 o más de la línea isoeléctrica. Hasta ahí sí me entiendes, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien. O también te dicen, ¿no? Que haya o no haya, o sea, puedes también usar un criterio pues, que te haga sospechar de un IMA ST elevado, perdón, ST no elevado, que haya una onda T que tenga infradesnivel, o sea, que se invierta más de 1 milímetro en su pico, a eso me refiero, en el pico de la onda T. Ok, tú la ves invertida, pero más de 1 milímetro, ok, te podría hacer pensar que aquí hay daño celular, porque cuando tú hablas del infarto ST no elevado, hablas sobre daño celular ya establecido e irreversible. Y como te decía, estos IMAs ST no elevados no es que no vayan a reperfusión o a revascularización, también van. Claro, tienen menos riesgo porque de pronto el daño no es tan extenso, no es transmural, pero deberían ir a reperfusión, a revascularización miocárdica porque sí hay obstrucciones parciales, pero las hay y de pronto ameritan colocación de stent. Entonces, cuando tú veas estas dos características principalmente, ¿no? La depresión del ST mayor o igual a 0.5 en dos derivadas contiguas o inversión de la onda T más de 1 milímetro en dos derivadas contiguas, pues es necesario que, por ejemplo, ya estés mucho más atenta, por ejemplo, al biomarcador que es la troponina, a la evolución del dolor y que de todas maneras este paciente sea programado para una revascularización. Eso ya de la mano con tu cardiólogo, con el colega de cardiología. El tratamiento inicial es el mismo. Tú encuentras un paciente así, tienes que darle el tratamiento estándar, tienes que antiagregarlo, tienes que anticoagularlo y obviamente lo único que varía en estos casos es el tiempo en el que va a ir o no a reperfusión primaria. ¿Me deja entender con eso? Sí, doctora. Muy bien. Y ahora, supongamos que no encuentras ninguno de estos criterios. Supongamos que el paciente sí viene con dolor torácico compatible, o sea, característico, y eleva troponina, sí, bueno, tu ST no está elevado. Te vas a entender que tu ST no está elevado para poder respirar un poco, pero lo cual tampoco te quiere decir que, ya, bueno, lo vas a mandar a su casa, ¿no? Tienes dos criterios de infarto de miocardio, ST no elevado, como para que tú hagas un plan de trabajo con este paciente y eventualmente este paciente llegue a reperfusión primaria, ¿sí? Sí, doctora. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No sé qué hice. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ahora, no se me vayan a traumar y no vayan a pensar que soy tan mala gente que en el examen pues les voy a poner un ST no elevado para que me diferencien. No, o sea, la idea es que ustedes siempre puedan hacer el diagnóstico, que bueno que están más que al inicio, siempre puedan hacer el diagnóstico en función a las patologías más frecuentes, a las de mayor riesgo, a las de mayor mortalidad, a las que ustedes van a atender con más frecuencia, ¿ok? La idea es que por favor le presten mucha atención a la primera parte de esta clase con los cuadros que les he mencionado. Son 2 o 3 cuadros claves que les van a permitir hacer muchos diagnósticos a lo largo del tiempo que ustedes vayan a empezar a trabajar de ahora en adelante, ¿no? No se vayan a estresar para nada, por favor. El examen nunca es algo que
que de pronto determine la capacidad o la habilidad que ustedes van a tener como médicos, pero sí se les va a hacer hincapié o se les va a tratar de llamar mucho más la atención en estos cuadros que les menciono, porque precisamente si ustedes conocen esta distribución de las arterias coronarias y cómo se refleja en el electrocardiograma de acuerdo a las caras del corazón, esto les va a ayudar mucho, les va a ser un dato muy útil más adelante cuando ustedes vean a un paciente con síndrome coronario agudo clínicamente hablando, le tomen el electrocardiograma, ya saben ustedes los tiempos, y detecten este tipo de anormalidades en las ondas. Entonces, no van a dejarlo pasar así nomás, ¿ok? Y obviamente siempre trabajando esta entidad en equipo. Es una patología que debe ser vista de forma multidisciplinaria, ¿ok? Entonces, ustedes le van a dar una ayuda increíble si leen bien estas guías, si atienden bien esta clase, es una pauta importante, pero luego también tienen que saber trabajar en equipo y llamar a cardiólogo, trabajar con el cardiovascular, porque finalmente es la solución definitiva para este paciente, reperfundir en un área que está trombosada, o sea, que está obstruida por un trombo, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, pero no se me estresen, no, que sí, que va a venir en el examen, sí, va a venir lo que necesito que aprendan para el posterior, para cuando ustedes estén trabajando en una clínica, y llegue este tipo de pacientes sepan realmente cómo actuar, ¿sí?